La Casa del Relato presenta. El susurro en la ventana, la presencia que no debería estar. La carretera que conecta Bogotá con la pequeña localidad de San José de Guaviare es larga y solitaria, bordeada por densos bosques que, cuando cae la noche, parecen tragarse la luz de los faros. Alejandro, un periodista independiente de 32 años, conducía su viejo Chevrolet mientras revisaba mentalmente los detalles de su próximo reportaje. Había escuchado rumores sobre una hacienda abandonada en lo profundo de la selva, cerca del río Guaviare, donde los locales afirmaban que ocurrían cosas extrañas. Gente que pasaba cerca hablaba de luces en las ventanas y de figuras moviéndose en la oscuridad, a pesar de que nadie vivía allí desde hace décadas. Lo que más le inquietó fueron las historias de los indígenas Nucac, que evitaban la zona por miedo a los que caminan sin ser vistos. No eran fantasmas, decían, sino algo peor, presencias que se aferraban a los vivos y los arrastraban con ellos. Después de 5 horas de viaje, llegó al pequeño pueblo donde se hospedaría. Apenas bajó del auto, notó que la gente lo observaba con una mezcla de curiosidad y advertencia. En la fonda donde pidió café, un anciano se le acercó con desconfianza. ¿Usted es el periodista?, preguntó en voz baja. Alejandro asintió, sorprendido de que ya supieran de su llegada. No vaya allá, le dijo el hombre, señalando en dirección al bosque. Esa casa, lo que hay en esa casa no quiere que la encuentren. Esa noche, mientras intentaba dormir en la posada, el viento soplaba con fuerza contra la ventana de su habitación. El cristal vibraba levemente, como si algo estuviera del otro lado, esperando. Alejandro trató de ignorar el golpeteo del viento contra la ventana, pero había algo inquietante en el sonido. No era un simple aullido del aire chocando con el cristal, era más bien un roce irregular, como si unos dedos largos y secos recorrieran la superficie. Se levantó y caminó hacia la ventana con el corazón acelerado. Afuera, la calle polvorienta del pueblo estaba vacía. Los postes de luz emitían un resplandor mortecino, apenas suficiente para iluminar las fachadas de las viejas casas de madera. Se quedó observando unos segundos, tratando de convencerse de que solo era su imaginación jugándole una mala pasada. A la mañana siguiente, después de un desayuno apresurado, se dirigió a la plaza central para encontrar a alguien que lo guiara hasta la hacienda. No tardó en notar que la mayoría de los pobladores lo esquivaban, como si prefirieran no hablar con él. Finalmente, un hombre de mediana edad, de piel curtida por el sol y mirada desconfiada, aceptó llevarlo por un precio exagerado. Mi nombre es Rubén, dijo sin darle la mano. Yo lo llevo, pero no me quedo. ¿Por qué?, preguntó Alejandro. Rubén lo miró serio, como si la respuesta fuera obvia. Porque quiero volver. El camino hacia la hacienda era un sendero estrecho que se internaba en la selva. A medida que avanzaban, la vegetación se volvía más densa y el aire más pesado. Alejandro notó que el guía evitaba mirar directamente hacia el bosque, como si temiera ver algo entre los árboles. Después de casi 2 horas de caminata, llegaron a un claro donde se alzaban las ruinas de la hacienda. La estructura estaba cubierta de maleza, pero aún conservaba su forma, una casona colonial con columnas desgastadas y balcones carcomidos por la humedad. No se quede mucho tiempo, advirtió Rubén, inquieto. La última vez que alguien vino aquí, no regresó igual. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué le pasó? Se lo llevaron, susurró Rubén. O algo peor. Antes de que pudiera pedirle que explicara, Rubén se giró y comenzó a caminar de vuelta por el sendero sin mirar atrás.
Alejandro suspiró y encendió su grabadora de audio. Hacienda abandonada en San José de Guaviare, comenzó a narrar. Los locales aseguran que esta casa esconde un secreto. Voy a entrar y comprobarlo por mí mismo. Empujó la puerta principal, que cedió con un crujido profundo. Dentro, el aire era denso y húmedo, impregnado de un olor a madera podrida y algo más, algo rancio. El suelo de tablones crujía con cada paso. A su derecha, una escalera llevaba al segundo piso, donde el polvo flotaba en el aire como si alguien hubiera pasado hace poco. Alejandro se detuvo un momento. Había una sensación extraña en la casa, como si no estuviera completamente vacía. Continuó explorando. En el salón principal encontró un piano cubierto de polvo, con una de las teclas hundida. En una de las paredes, retratos antiguos de una familia de tez pálida lo observaban con ojos vacíos. Y entonces, lo oyó. Un golpe seco en el piso de arriba. Alejandro sintió que el estómago se le encogía. Se quedó inmóvil, escuchando. Otro golpe, esta vez más fuerte. Alguien estaba allá arriba. Tomando aire, subió las escaleras con la linterna en mano. Al llegar al pasillo del segundo piso, un ventanal al fondo reflejaba la luz de la tarde. Caminó lentamente hasta la primera habitación y giró el picaporte. Adentro, el mobiliario estaba cubierto con sábanas blancas, y el polvo flotaba en el aire. No había señales de nadie. Entonces, un sonido lo hizo girar de golpe. Detrás de él, el ventanal ahora estaba empañado. Y en la neblina del cristal, alguien había escrito una palabra con un dedo tembloroso. No. El miedo lo paralizó. El aire en la habitación se volvió helado, y en ese instante, supo que no estaba solo. Alejandro sintió un nudo en el estómago al ver aquella palabra escrita en el cristal. El vaho aún parecía fresco, como si alguien, o algo, hubiera estado allí hace apenas unos segundos. Tragó saliva y retrocedió un paso sin apartar la vista de la ventana. El silencio en la habitación era espeso, opresivo. No se escuchaba ni el murmullo de los insectos afuera, ni el crujido de la vieja madera bajo sus pies. Era como si la casa misma contuviera la respiración. Intentó calmarse. Tal vez era una broma de alguien que había estado allí antes. Tal vez Rubén lo había seguido para asustarlo. Pero cuando apuntó la linterna hacia el suelo, vio algo que lo hizo descartarlo de inmediato. Debajo del ventanal, la madera estaba cubierta por una capa gruesa de polvo, intacta. No había huellas, ni marcas de manos, ni rastro de que alguien hubiera estado allí. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, un sonido lo hizo girar con el corazón en la garganta. Algo había caído en el pasillo, justo fuera de la habitación. Salió con cautela, con la linterna temblando en su mano. Al iluminar el suelo, vio lo que había causado el ruido, un marco de madera tirado en el suelo, boca abajo. Se agachó y lo levantó con cuidado. Era una vieja fotografía en blanco y negro. La imagen mostraba a una familia de 5 personas, un hombre, una mujer y 3 niños pequeños, todos vestidos con ropas antiguas. Pero algo no estaba bien. Los ojos de la familia estaban tachados con lo que parecía ser ceniza o algo más oscuro. Alejandro sintió que la presión en el aire aumentaba, como si la casa misma estuviera observándolo. En ese momento, un nuevo sonido rasgó el silencio. Ta. 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 Provenía de una de las habitaciones al final del pasillo. La sensación de peligro era casi sofocante,
pero su instinto periodístico lo empujó a seguir. Con pasos cuidadosos, avanzó hacia la última puerta. La madera estaba astillada y la manija oxidada. Giró el pomo y empujó la puerta. El interior de la habitación era distinto a las demás. Mientras que el resto de la casa estaba cubierta de polvo y abandono, este cuarto parecía haber sido habitado hasta hace poco. Había una mecedora en el centro, con la madera gastada por el uso, y una cama pequeña contra la pared. Pero lo más perturbador era lo que había sobre la cama. Un muñeco de porcelana, vestido con ropa antigua, con los ojos abiertos y brillantes en la oscuridad. Su boca estaba entreabierta, y en su mejilla había algo que parecía una lágrima negra. Alejandro sintió una oleada de pavor irracional. El aire en la habitación se tornó más frío, y entonces ocurrió. El muñeco se inclinó levemente hacia un lado, como si alguien lo hubiera empujado. El periodista sintió que su cuerpo se paralizaba. No había viento. No había nadie más allí. Y sin embargo, algo dentro de esa casa se movía. Algo que no debería estar allí. Retrocedió lentamente, sin apartar la vista del muñeco. Pero antes de que pudiera salir de la habitación, la mecedora comenzó a balancearse sola, con un chirrido lento y enfermizo. Fue entonces cuando Alejandro tomó la peor decisión de su vida, levantó la cámara y tomó una fotografía. El flash iluminó la habitación por un segundo. Y en ese brevísimo instante, lo vio. Reflejado en el espejo al otro lado de la habitación, había alguien más. No un reflejo suyo. Era una figura alta y delgada, de rostro pálido y ojos completamente negros, parada justo detrás de él. El grito de Alejandro quedó ahogado en su garganta mientras la linterna parpadeaba. El reflejo no se movía, pero entonces, la luz falló por completo. La habitación quedó en total oscuridad. Y el sonido de pasos comenzó a acercarse. El aire en la habitación se volvió gélido. Alejandro sintió como un hormigueo helado le recorría la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de él, respirándole en la piel. Intentó encender la linterna de nuevo, pero sus manos temblaban demasiado. El sonido de pasos en la oscuridad se detuvo, y luego, un susurro apenas audible se deslizó en la negrura de la habitación. No era un susurro común, no era un sonido humano. Era algo más, algo roto, como si la propia casa estuviera tratando de hablarle. Alejandro tragó saliva, incapaz de moverse. De repente, la linterna parpadeó y se encendió por un segundo. Lo suficiente para ver que la mecedora se balanceaba con fuerza, como si alguien invisible la estuviera empujando. Y lo peor, el muñeco de porcelana ya no estaba sobre la cama. Un golpe seco a su derecha lo hizo girar con el corazón desbocado. La puerta de un viejo armario se había abierto de golpe. Dentro, el muñeco lo observaba desde la oscuridad, su rostro inexpresivo iluminado por la tenue luz de la linterna. Pero ahora su boca estaba más abierta, como si estuviera sonriendo. El miedo se convirtió en puro instinto de supervivencia. Alejandro giró sobre sus talones y salió corriendo del cuarto. El pasillo se sentía más largo de lo que recordaba, y el suelo crujía bajo sus pasos acelerados. Bajó las escaleras de dos en dos, sintiendo una presencia justo detrás de él. No se atrevió a mirar atrás. Cuando llegó a la puerta principal, la empujó con todas sus fuerzas, pero algo la retenía. Era como si la madera estuviera fusionada con el marco. Tiró y empujó, desesperado, hasta que sintió que alguien o algo lo observaba desde la escalera. Levantó la mirada, y ahí estaba.
La figura alta y delgada, con su rostro pálido y sin expresión, parada en el último peldaño. No tenía ojos, solo cuencas oscuras y vacías que parecían absorber la poca luz de la casa. Alejandro sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Y entonces, la figura movió la cabeza en un ángulo imposible, como si estuviera analizando su miedo. Un sonido chirriante, como uñas rasgando la madera, llenó el aire. La figura descendió un peldaño. Alejandro sintió que su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Con una última descarga de adrenalina, golpeó la puerta con el hombro y esta vez, cedió con un crujido brutal. Salió disparado al exterior y cayó de rodillas en la tierra húmeda. El aire fresco de la selva lo envolvió, pero no se detuvo. Se levantó y corrió sin mirar atrás, sintiendo que cada sombra en la maleza lo acechaba. No supo cuánto tiempo corrió, solo que, cuando llegó al pueblo, el cielo ya estaba oscureciendo. Su ropa estaba sucia, sus piernas temblaban, y la cámara aún colgaba de su cuello. Los pocos lugareños que lo vieron llegar se persignaron. Rubén, el guía, lo estaba esperando en la fonda. Al verlo, negó con la cabeza. Le dije que no fuera. Alejandro no respondió. No tenía palabras para lo que había visto. Temblando, sacó la cámara y revisó la última fotografía que había tomado. El destello del flash iluminaba el cuarto. La mecedora aún estaba en movimiento. El muñeco seguía en la cama. Pero en la esquina del cuarto, justo donde la oscuridad se volvía más espesa, había algo más. Una figura alta, pálida, con una boca enorme y retorcida en una sonrisa imposible. Y en la ventana detrás de ella, escritas con dedos huesudos sobre el vidrio empolvado, 3 palabras que Alejandro jamás olvidaría. Ya te vi. El corazón de Alejandro golpeaba su pecho con fuerza. Sentía las manos heladas mientras sujetaba la cámara, incapaz de apartar la vista de la imagen en la pantalla. Rubén, que lo observaba con el ceño fruncido, le arrancó la cámara y miró la foto. Al instante, su rostro se puso pálido. Dios, susurró, y con un movimiento brusco apagó el aparato. No vuelvas a encender esto. No vuelvas a mirar esa foto. ¿Qué es eso?, murmuró Alejandro, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. Rubén tardó unos segundos en responder. No lo sé. Y no quiero saberlo. Alejandro intentó calmar su respiración. Su mente trataba de racionalizar lo que había visto. Tal vez una distorsión de la lente, una sombra mal capturada, pero en el fondo, sabía que no era así. Esa cosa estaba allí. Y lo había visto. Aquella noche, Alejandro intentó dormir en la posada, pero era imposible. Cada sonido lo hacía saltar. Cada sombra parecía alargarse más de lo normal. La imagen en su cabeza no desaparecía. Finalmente, se levantó, tomó su cámara y se encerró en el baño. Necesitaba verla otra vez. Encendió la cámara con manos temblorosas y buscó la foto. Pero cuando la imagen apareció en la pantalla, su respiración se detuvo. Era la misma habitación, pero la figura ahora estaba más cerca. Ya no estaba en la esquina oscura. Ahora estaba en el centro del cuarto, justo frente a la mecedora. Y su rostro, antes borroso, ahora era claro como el día, un rostro humano, pero grotescamente alargado, con la piel estirada hasta el punto de rasgarse. Su boca, una línea delgada y crispada, se abría en una sonrisa infinita. Alejandro sintió como sus piernas perdían fuerza. La cámara parpadeó y se apagó sola.
Y entonces, lo escuchó. Un ruido suave, húmedo. Como si alguien estuviera respirando, dentro del baño con él. Con el corazón latiendo frenéticamente, alzó la vista hacia el espejo. Y ahí estaba. Detrás de él. Sonriendo. El grito de Alejandro quedó atrapado en su garganta. Giró de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de presencia era tan densa que el aire parecía pesar más. Salió del baño tambaleándose y comenzó a meter sus cosas en la mochila. Tenía que salir de allí. Tenía que irse. Corrió hasta su auto, sin mirar atrás, sin despedirse de nadie. Subió, encendió el motor y pisó el acelerador como si su vida dependiera de ello. Tal vez sí dependía. La carretera de regreso a Bogotá estaba oscura, solo iluminada por los faros de su viejo Chevrolet. Alejandro miraba constantemente por el retrovisor, esperando ver algo que no debería estar ahí. Cada tanto, el auto se sacudía como si algo invisible lo golpeara. Su piel estaba helada y las manos le sudaban. Pero no se detendría. No hasta salir de aquella zona. Casi 2 horas después, cuando ya estaba lejos del pueblo, comenzó a sentir que podía respirar mejor. Pero entonces, su celular vibró. Con manos temblorosas, lo tomó y vio la notificación, nueva imagen en la galería. No había tomado ninguna foto. Sintió el estómago revuelto mientras abría la galería. Había una nueva foto. No era de la casa. No era del bosque. Era su auto. Tomada desde el asiento trasero. Alejandro sintió el pánico atenazarle la garganta. No quiso mirar por el espejo retrovisor. No quiso saber si estaba solo. Solo aceleró. A la mañana siguiente, su auto fue encontrado abandonado en una carretera secundaria a las afueras de Bogotá. El motor aún estaba encendido, las puertas abiertas y las pertenencias de Alejandro esparcidas en el asiento del copiloto. Pero él no estaba en ninguna parte. Lo buscaron durante días. Batallones de la policía rastrearon la zona, pero no hallaron ni rastro. No había huellas, ni signos de lucha, ni sangre. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. La historia corrió por la prensa, pero nadie pudo explicarlo. Algunos dijeron que se había ido voluntariamente. Otros, que tal vez cayó en un barranco. Pero Rubén, desde el pueblo, sabía la verdad. Porque, semanas después, alguien le mostró una foto extraña que apareció en una cámara abandonada. Era el mismo cuarto donde Alejandro había tomado su última foto. Pero ahora, la mecedora estaba vacía. ¿Y el muñeco? El muñeco ya no estaba. Fin. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.